Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No merezco esos aplausos. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 18 de abril, estamos saliendo en vivo y en directo a las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Nos están viendo en Estados Unidos, en Puerto Rico, pero no en mi casa, porque mi mujer no pierde el tiempo viendo este programa. Se dedica a su nuevo amor, el cachorrito Leo. Bueno, hoy voy a conversar con un brillante consultor político argentino, Carlos Souto. Ha trabajado con De la Rúa, con Menem y más recientemente en México. Hablaremos, por supuesto, de las elecciones mexicanas que van a celebrarse el 1 de julio y también, me temo, de las fraudulentas venezolanas el próximo 20 de mayo y de las colombianas el siguiente domingo, 27 de mayo. No se pierdan a Carlos Souto, que es un señor que sabe mucho de política, de marketing electoral. Un poco como JJ Rendón, ¿no? Que dicho sea de paso, me divierte muchísimo ver en las redes sociales que mis enemigos, adversarios, contradictores colombianos dicen que JJ Rendón es mi novio o mi marido. Bueno, en realidad ni una cosa ni la otra. Es mi amigo y eso quizás sea ya una hipérbole, ¿ah? Pero el pobre JJ de pronto lo han convertido en mi marido. Mis palabras de desagravio para ti, querido JJ. Bueno, el programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Magalis, Dolis, Altagracia, qué nombre tan bonito, ¿ah? Y Sara, una delegación que viene desde Montreal. Queridas amigas, muy queridas. He dormido con todas ellas, pero como amigo, ¿no? Como amigo, hemos hecho pijamas parties en Montreal. Bueno, vamos a ver las noticias del día. 143 personas se suben a un avión en el aeropuerto de La Guardia, Nueva York. El avión es de Southwest, mala señal. El avión debe cubrir la ruta entre La Guardia, Nueva York y Dallas. A poco de despegar, estalla el motor 1, el motor izquierdo. Piezas metálicas del motor salen disparadas, una pieza rompe una ventanilla del avión. ¿Cómo es la suerte, no? ¿Cómo es la suerte? Los dados del azar, uno los tira, caen y determinan quién vive y quién muere. Una señora es succionada por la ventanilla abierta, queda gravemente herida. La piloto del avión resulta una heroína, había sido piloto militar, con nervios de acero, con un aplomo admirable, aterriza en Filadelfia, pero la mujer malherida pierde la vida. Boeing 737-700 de la compañía Southwest, que cubría la ruta Nueva York-Dallas, tuvo que aterrizar de emergencia en Filadelfia luego de que su motor izquierdo se rompiera cuando el aparato estaba en el aire. Al parecer, una pieza del motor impactó una de las ventanas de la aeronave, que llevaba 143 pasajeros y 5 miembros de la tripulación a bordo, haciendo que la cabina perdiera presión. Según testigos, el orificio aspiró parcialmente a una mujer que estaba sentada junto a la ventana, ocasionándole heridas graves. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos confirmó la muerte de la pasajera, aunque no reveló su identidad. En las imágenes del avión en la pista del aeropuerto de Filadelfia se puede ver al propulsor deformado y rodeado de espuma contra incendios. Al menos 12 personas resultaron heridas en estos hechos. Ni loco me subo a esa aerolínea. Era un 737 que ya es un avión viejo y tenía miles de horas de vuelo. No sé si le habían hecho el mantenimiento apropiado. Uno diría, a la luz de los hechos, que no, ¿verdad? Pero cómo es la suerte, ¿no? A la señora le tocó ventana, a lo mejor dijo, tuve suerte, me tocó ventana, me reclino y descanso entre Nueva York y Dallas. Quizá el que le tocó pasillo dijo, yo pasillo, y el del medio, ¿no? El del medio dice, qué mala suerte tú. Ahora estoy atrapado aquí, hacinado, qué incómodo. Y el del medio y el pasillo salvan la vida y la ventana muere. Telemundo reportó así la catástrofe en el decrépito, añoso avión de Southwest Airlines. El accidente ocurrió a 30.000 pies de altura cuando de pronto el motor izquierdo explotó. Las esquirlas del motor rompieron una ventana, por lo que se despresurizó la cabina, lo que ocasionó que la pasajera Jennifer Riordan fuera succionada y la mitad de su cuerpo quedara fuera del avión. Finalmente, algunos valientes pasajeros lograron jalarla hacia adentro. Esta enfermera trató de resucitarla por 20 minutos, pero dice no fue suficiente. Hoy la familia de Jennifer asegura
la recordará con amor. El vuelo 1380 partió del aeropuerto de La Guardia con destino a Dallas y no fueron hasta 20 minutos después del despegue que la piloto se tuvo que comunicar con la torre de control para informar de la emergencia. Para muchos pasajeros, la verdadera heroína fue la piloto, quien actuó con nervios de acero y logró aterrizar el avión sin que hubiera que lamentar una desgracia más. Tammy Jo Schultz es una de las primeras mujeres piloto de la Marina de Estados Unidos. Bueno, tendrían que hacer las ventanas de un material irrompible, me parece, ¿no? Si la caja negra del avión no se rompe nunca, que hagan las ventanas de un material parecido al de la caja negra. Por otro lado, las ventanas no sirven para nada, ¿no? Porque cuando vamos a aterrizar, a despegar, las levantan las señoritas azafatas, pero las ventanas, ¿para qué están? Si están ahí para eventualmente romperse, mejor que no estén. Le costaron la vida a este pasajero. Bueno, el presidente Trump vuelve a sorprender al mundo. Ha anunciado que en los días de Semana Santa, 7, 8, 9 de abril, quien era entonces el jefe de la CIA, Mike Pompeo, que es ahora el secretario de Estado, se reunió secretamente, no sé si en Pyongyang o en Seúl o en Pekín, con el rechoncho sátrapa norcoreano Kim Jong-un. Yo veo a Kim Jong-un y me pregunto, ¿yo estoy así de gordo, chicas? Sí, ¿no? Mi teoría es que los humanos tenemos una mirada miope y compasiva sobre nosotros. Entonces uno está en el aeropuerto y uno dice, mira amor, mira ese gordo, qué gordo. Pero uno es igual de gordo que él, solo que cuando te miras en el espejo, esa niebla que es el autoestima te impide ver lo gordo que en verdad eres. ¿Ah? Esta es una teoría que no puedo probar, pero está dictada por la intuición. Y por eso mi mujer me ha vuelto a poner a dieta esta semana. Muy bien. Estoy tomando unas pastillitas que hacen en Perú. Todo naturales, de cosas raras de la Amazonía. Espero que no me hagan delirar. Pero te inhiben el apetito. Espero que solo el apetito, ¿no? Espero que solo ese apetito, quiero decir. Bueno. Han detenido a un jefe de la FARC. Vamos a ver, Santos le mintió al mundo, ¿no? Santos, el presidente colombiano. Santos dijo, las FARC se han rendido. Colombia está en paz. Estas son las primeras elecciones en paz. ¿Era verdad tanta belleza? No, eran palabras huecas. Las FARC no se han rendido, ¿eh? Las FARC están vivitas y coleando. Acaban de secuestrar y matar a 3 periodistas ecuatorianos del Diario del Comercio. Acaban de secuestrar a una pareja de ecuatorianos. O sea que se rindieron y se jubilaron con premio en el Congreso los más veteranos, los más viejos terroristas de la FARC. Pero hay un brazo armado de la FARC que continúa operando. A uno de los cabecillas de ese brazo armado de la FARC que se rehusó a entregar las armas, lo han capturado en la frontera entre Ecuador y Colombia. Pero no es el jefe que secuestró a los ecuatorianos del Comercio y a la pareja, a alias Guacho. A ese no lo han atrapado todavía. Los gobiernos de Colombia y Ecuador informaron el miércoles sobre la detención de uno de los cabecillas del grupo armado responsable de los secuestros y ataques en la frontera común. En medio de la cacería conjunta para atrapar a Walter Artízala, alias Guacho, las autoridades capturaron en el puerto de Tumaco a Vicente Canticus Pascal, un jefe de los disidentes de la ya disuelta guerrilla de las FARC, conocido como Brian. El hombre está implicado en ataques contra la policía y torres de energía que han dejado sin servicio a los 200.000 habitantes de Tumaco, una de las localidades con más narcocultivos del mundo. Según la policía, también era parte de la cadena de producción y tráfico de drogas en el Pacífico con destino a Estados Unidos. Bueno, el presidente ecuatoriano Moreno, Lenín Moreno, pobre, la verdad que le tocó un nombre terrible, que ha tenido el mérito de desmarcarse del charlatán, del hablantín Rafael Correa, ha informado al mundo de su decisión de retirarse de los diálogos de paz con el grupo terrorista colombiano ELN. Ecuador era garante, observador de ese diálogo de paz con esos terroristas, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Lenín Moreno no negocia inteligentemente con alias Guacho y estos locos de la FARC? O sea, alias Guacho está pidiendo que liberen a algunos cabecillas de la FARC. Como Moreno no quiso hacerlo, mataron a 3 periodistas. Si Moreno, testarudo, no quiere hacerlo, van a matar a esta pareja, a Vanessa y a Óscar. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no liberan a los jefes de la FARC que están en calabozos? Si Santos otorgó total impunidad a los jefes históricos de las FARC, que no solo no fueron confinados en una mazmorra como merecían,
sino que fueron 10 de ellos premiados con escaños en el Congreso, a pesar de que los colombianos no votaron por ellos. Así que no hay mucha lógica, ¿verdad? Si uno no va a castigar a los jefazos históricos, a lo mejor conviene interrumpir el castigo a los subordinados que están presos para salvar la vida de los secuestrados ecuatorianos. Solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. Bueno, vamos a Cuba. Mañana jueves 19 de abril será, supongo, un día histórico porque el octogenario dictador Raúl Castro entregará simbólicamente, subrayo ese adverbio, el poder a su delfín Miguel Díaz-Canel, nacido el año 60. No ha cumplido todavía 58 años. El número 2 del gobierno en Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue propuesto como candidato único para suceder a Raúl Castro en la presidencia. El planteamiento debe ser ahora votado por los diputados junto con los candidatos a vicepresidentes y a integrar el Consejo de Estado. El resultado de la votación se conocerá el jueves en una fecha simbólica para los cubanos. Corresponde al 57 aniversario de la victoria en Bahía de Cochinos, cuando fueron derrotadas las tropas anticastristas en 1961. Díaz-Canel es un ingeniero electrónico de 57 años, militante del Partido Comunista. Ese Congreso dócil para aplaudir, manso para adular, es un Congreso, por supuesto, que no admite las disidencias, ¿no? Ninguno de esos individuos que aplaude tan mansamente se permitiría nunca criticar a la dictadura cubana, a la dictadura monarquía satrapía cubana. Me deja un poco descorazonado escuchar los reportes de la prensa internacional sobre este relevo generacional en Cuba, porque no hay uno solo de estos despachos, y vamos a ver a varios, France Press, Euronews, EFE, no hay uno solo que llame a Raúl Castro dictador, no hay uno solo que llame al gobierno cubano dictadura, o autocracia, si quieren esa sutileza. No, Raúl Castro es el presidente como si lo hubiera elegido el pueblo, como si tuviera esa legitimidad de la que carece. De modo que uno se pregunta, pero ¿por qué la prensa internacional es tan benévola, ¿no? Aún ahora, casi 60 años después, con una dictadura cruel como la cubana. Raúl Castro se convirtió en la última década en el guardián del legado socialista de su hermano Fidel en Cuba. Luego de la revolución, el menor de los 7 hermanos Castro-Ruz tuvo a cargo estructurar sus 2 pilares institucionales, el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Durante 50 años fue ministro de Defensa, transformando un ejército de rebeldes idealistas en un eficiente aparato militar que se convirtió en sostén de la economía, controlando actividades productivas. Al asumir la presidencia en 2008, empezó a modificar lentamente el modelo. Dio apertura a inversiones extranjeras, a negocios privados y a la compra y venta de inmuebles. También permitió los viajes de cubanos al exterior. Me permito criticar a la señorita reportera de France Press, que por cierto es una agencia pública que pagan los contribuyentes franceses, ¿no? ¿De verdad podemos decir que Raúl Castro ha sido el guardián del legado socialista en Cuba? ¿Hay un legado socialista en Cuba? ¿Hay socialismo en Cuba? Yo digo que no. Yo digo que Raúl Castro es el heredero de una dictadura cruel, genocida, que tiene las manos manchadas de sangre. No veo ahí yo un legado socialista, ni veo tampoco que Castro haya convertido al ejército en un eficiente aparato militar. Es decir, demasiados elogios, demasiadas palabras almibaradas, azucaradas, para una dictadura que no merece ese trato tan complaciente, me parece a mí, de la prensa francesa, que continúa el relato así. A finales de 2014 sacudió al mundo al anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Washington, rotas por más de medio siglo. En 2016 recibió a Barack Obama y ayudó a firmar la paz con la guerrilla FARC en Colombia.
Un año más tarde ratificó un plan para continuar actualizando el modelo económico y cambiar todo lo que deba ser cambiado. Pero aunque excarceló a decenas de opositores por mediación de la Iglesia Católica, bajo su mandato se multiplicaron los arrestos temporales y el enjuiciamiento de disidentes por delitos comunes, según la oposición. Aunque deja el poder, mantendrá hasta 2021 el liderazgo del Partido Comunista de Cuba, que traza las orientaciones políticas y económicas del país. Yo estoy escandalizado con este reportaje y van a venir otros aún peores, francamente, porque presenta esto no es un perfil de Raúl Castro, esto es una apología del dictador, ¿no? Rompió el hielo con Obama, firmó la paz con Santos y con la FARC, excarceló opositor. Falta poco para que pidan que le den el Premio Nobel de la Paz. Es un dictador sanguinario, lo fue siempre. Sobre sus hombros, sobre su conciencia pesan miles de adversarios fusilados, torturados, solo porque se atrevieron a desafiar intelectualmente a esa dictadura de mala entraña. No hay derecho que France Press tergiverse las cosas de esta manera, ¿no? Y elogie entre líneas al dictador. No hay derecho, digo yo. Además, y esto no lo dice el reportaje, a poco de hacer las paces con Obama, la dictadura cubana dejó casi sordos a 30 diplomáticos de Estados Unidos y a un puñado de diplomáticos de Canadá, y esto no lo cuentan. Y esto no se quedaron sordos porque tuvieron mala suerte, porque les cayó un rayo encima. Se quedaron sordos porque los espías cubanos estaban tratando de penetrar en las computadoras de los gringos y de los canadienses, y quizá no fue deliberado, pero terminaron penetrando en sus cerebros, en sus oídos y en su memoria, que quedaron seriamente estragadas. De esto no se informa. F, que también se contiene con mucho pudor y no llama al dictador por su nombre, dictador, que si fuera Pinochet, si fuera Videla, si fuera Somoza, si fuera Stroessner, si fuera Fujimori, hay que ver las cosas que le dirían. Es decir, con las dictaduras de derecha, allí estos chicos no se inhiben, ¿no? Pero cuando son de izquierda, la verdad es que son sospechosamente benévolos. Hay una hemiplegia moral en la prensa internacional y yo la denuncio. Este día histórico en Cuba inicia con una sesión parlamentaria de 2 días donde se concretará la salida de Raúl Castro de la presidencia del país y en la que se designará su sucesor, con el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel como principal favorito. A la sesión, que se celebra en el Palacio de Convenciones de La Habana, asiste Raúl Castro, que fue recibido con una cerrada ovación y que llegó acompañado de Díaz-Canel, ambos vestidos de traje y corbata. Con una cerrada ovación. No tiene mérito la cerrada ovación, porque el que no aplaude es destituido y a lo mejor encarcelado. Entonces, esos aplausos son mercenarios, no son aplausos francos, libres. Y además, en una tribuna parlamentaria, no todos deberían aplaudir. Hay un sector para los que aplauden y hay un sector para los que disienten. Y los que disienten pueden expresar ese disenso abucheando, silbando. Esa es la democracia. La pluralidad de voces. No sé si estos reporteros asalariados de la prensa internacional ven alguna vez una sesión del Parlamento británico. No todos aplauden, no todos deben aplaudir, pero no, una cerrada ovación al presidente Raúl Castro. Háganme el favor. Y luego dicen que Raúl Castro votó, claro, por su delfín. Castro entrega el poder, no entrega el poder, cambian los nombres, pero la dictadura persiste. La Asamblea Nacional de Cuba comienza a pasar la página de los Castro. Raúl Castro emitía su voto para elegir a su sucesor en una sesión que durará 2 días. Tras 6 décadas de poder de los que hicieron la revolución contra Batista, ahora llega el relevo de la siguiente generación. El jueves por la mañana los cubanos conocerán el nombre del nuevo presidente, que con casi total seguridad será el vicepresidente primero, Miguel Díaz-Canel. Díaz-Canel es considerado una apuesta segura para el continuismo en el Partido Comunista de Cuba, sobre el que los compañeros de Castro aún tienen ascendiente. Muchos jóvenes cubanos quieren cambios más profundos y rápidos y esperan que el nuevo liderazgo lleve a cabo más reformas económicas, eliminando restricciones en el sector privado y generando oportunidades de futuro. Muchos jóvenes cubanos quieren cambios profundos y rápidos, dice este locutor. No, señor. No solo muchos jóvenes cubanos, jóvenes, gente de mediana edad,
ancianos, cubanos, no cubanos, en la isla y fuera de la isla. Pero no es que queremos cambios profundos, lo que queremos es libertad. No cambios cosméticos, maquillaje, sale una figurita y entra otra, pero todo sigue igual. Lo que está en juego aquí es la libertad, los derechos humanos. Esto no dicen ni pío todos estos reporteros de la prensa internacional. Luego presentan una encuesta. ¿Habrá una opinión contra Raúl Castro? ¿Habrá una contra Díaz-Canel? Fíjense. Reúne todas las cualidades para representarnos a nosotros como presidente y nuestros intereses sociales y políticos. Fue muy visionario, porque bueno, apoyar a Menjunje ahora es casi ya como una obligación, ¿no? Pero apoyarlo en aquella época, cuando venía con muchas ideas renovadoras, nuevas, cuando le dio espacio a la comunidad LGBTI, que estaba bastante marginada. Creo que este fue el primer lugar que comenzó un trabajo no estableciendo un gueto, sino integrándolo a la vida social y a la vida cultural. ¿Y de qué sirve, con todo respeto, querido señor, que en teoría le den ciertos derechos como gay, si le confiscan, le secuestran sus derechos como ciudadano? Si usted no puede elegir gobierno, elegir parlamento, elegir un periódico opositor, ¿de qué le sirve ser gay libre si es un súbdito de la dictadura? Al final del día, usted sigue enjaulado. Sí, le permiten acostarse con su pareja, pero dentro de una jaula, porque usted no es un ciudadano libre. Y este reportaje además lo hace Telam. Telam es una agencia pagada por el Estado argentino. El señor Macri ve estos reportajes. El presidente argentino aprueba que con el dinero público de sus ciudadanos se financien reportajes a favor de la dictadura castrista, porque ni uno solo de los encuestados habla mal de Díaz-Canel. Una vez me recuerdo una anécdota que le dije: ven acá, chico, ¿cómo es posible que ya un tongón de gente tiene televisor a color? Porque vine aquí a su casa y tú todavía no. ¿Sabes qué me dijo? No me lo he ganado todavía. Y ya lo tenía más que ganado. Esa es mi opinión. Una gran persona, igual que su familia, excelente persona. Eso es lo que puedo decirte de él, que tiene madera para dirigir lo que sea. A lo mejor él piensa genuinamente que Díaz-Canel es una gran persona. Permítanme el derecho de ser malicioso, suspicaz. Porque es que en Cuba te ponen una cámara de televisión y yo creo que 9 de cada 10 no se atreven a decir lo que de verdad piensan. Y es comprensible, ¿no? Porque está en juego todo, la vida entera, por una o dos palabras equivocadas. Entonces, por supuesto que la gente es untuosa, ¿no? Con el dictador. Y por eso no hay una sola voz crítica, insisto, en este reportaje pagado por los argentinos contra Díaz-Canel ni contra la dictadura cubana. Es un escándalo. A mí esto me solivianta el ánimo y me subleva la sangre. Yo estoy seguro de que sus principios siempre han sido muy firmes, de que su amor porque Cuba levante y podamos salir, porque hemos tenido y tenemos dificultades, eso lo sabemos, va a coger un periodo difícil también como presidente, lo sabemos, pero sabemos que su inteligencia y su voluntad de hacer, de tratar, de vencer, tiene la escuela que la ha asimilado muy bien del comandante en jefe de Fidel. Los principios de Fidel, los principios de Raúl, los defiende y por lo tanto los va a continuar. Bueno, voy a necesitar más café, Erwin, para sobrevivir a este baño de elogios a la dictadura cubana. Bueno, vamos a la publicidad. Luego les voy a contar todo lo que ha ocurrido hoy en Venezuela. No se lo pierdan, ¿ah? Y más adelante viene un brillante consultor político argentino, Carlos Souto. Trabajó con Menem, con De la Rúa. Una mente brillante. Carlos Souto. Todo eso viene después de 2 minutos. Estamos saliendo en vivo y en directo. No se molesten. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. En un momentito voy a conversar con Carlos Souto. Muy refinado, muy inteligente consultor político que ha trabajado en campañas presidenciales hace mucho tiempo, ¿no? Porque De la Rúa ganó a fines de los 90, o sea, estamos hablando de hace casi 20 años. Y Menem quedó primero en la primera ronda, y esto era, me parece que abril o mayo, la primavera
la primavera nuestra, ¿no? Creo que es otoño allá en la Argentina, de 2003. Bueno, Carlos Souto, vamos a hablar de México, tiene elecciones el 1 de julio, Venezuela 20 de mayo, será un fraude, claro, Colombia 27 de mayo y segunda vuelta seguramente el 17 de junio, ¿no? Venezuela, hablemos de Venezuela, que muchos de ustedes es lo que están esperando, presumo. Ayer ocurrió algo muy importante. El Congreso venezolano, elegido por el pueblo a fines de 2015, que ya no tiene dónde sesionar, porque, en fin, la dictadura lo ha hostigado, ¿no? Y lo ha tratado de menoscabar, de humillar, ha tratado de sabotear sus fueros y el desarrollo mismo de las sesiones. El Congreso venezolano encontró la manera de sesionar. 105 congresistas votaron a favor de destituir al dictador, a Maduro, que a su vez, en días pasados, había sido acusado tanto por la Fiscalía, la fiscal Ortega, como por el Tribunal Supremo en el exilio, de haber cometido delitos, de haber recibido sobornos de Odebrecht. Y esto es un hecho, esto lo han contado los de Odebrecht. En la campaña de 2013, a poco de morir Chávez, Maduro les pide a los de Odebrecht $50 millones. Le dieron 35 millones. No se los gastó en la campaña, se los guardó. ¿Dónde y cómo? Algún día lo sabremos. Pero se robó la plata, como muchos otros políticos de la región. Bueno, Maduro ahora ha sido acusado por los jueces supremos de su país. Estar en el exilio es un pequeño detalle, pero son los jueces legítimos y por el Congreso legítimo. O sea que, en realidad, si las fuerzas del orden venezolanas estuvieran al servicio de la Constitución, tendrían que capturar a Maduro ahora. El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, autorizó el martes enjuiciar al presidente Nicolás Maduro por presunta corrupción en el caso Odebrecht. Su decisión es simbólica, ya que todos sus actos son considerados nulos por la máxima Corte de Justicia. En uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Acuerdo sobre la solicitud de autorización para continuar el proceso judicial al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Su decisión es simbólica, dice la señorita locutora. Yo estoy especialmente majadero hoy con los locutores, ¿no? Sí, es simbólica. Bueno, pero el poder está hecho de símbolos, ¿no? Y siendo simbólica la decisión, es al mismo tiempo legítima, porque ese Congreso fue elegido por el pueblo. Es depositario de la voluntad popular, de la soberanía popular. Entonces, no se diga es una decisión simbólica pero nula, no, es una decisión simbólica legítima que acarrea unas consecuencias si hubiera Estado de Derecho en Venezuela. No lo hay por el momento, lo habrá algún día, espero que pronto, pero es una decisión que acarrea consecuencias. Bueno, el presidente español Mariano Rajoy dio una entrevista y habló sobre Venezuela y no se anduvo con medias tintas para hablar del mega fraude previsto para el 20 de mayo. Nosotros, con el presidente Macri así lo he hablado y con otros muchos dirigentes, tenemos muy claro una cosa: las elecciones que pretenden celebrarse el día 20 de mayo no son unas elecciones democráticas, no son libres, no hay ninguna garantía de nada. La mayor parte de los líderes opositores no pueden presentarse a las elecciones o porque están en la cárcel o simplemente porque al señor Maduro pues no le da la gana, y entonces pues ahí hay 2 o 3 candidatos que son absolutamente irrelevantes y todos sabemos cuál va a ser el resultado, falso, pero el resultado de esas elecciones, ¿no? Mis respetos a Mariano Rajoy, habla claro sobre Venezuela, tal cual. Es un fraude de principio a fin. Aun si no torcieran los votos, que los van a torcer, el hecho de prohibir que sean candidatos los principales líderes de la oposición, Leopoldo López, Enrique Capriles, Julio Borges, Antonio Ledesma, María Corina Machado, todos ellos quisieran ser candidatos, debieran ser candidatos, están prohibidos, pero eso ya es un fraude de origen, ¿no? Rajoy habló también sobre los miles de venezolanos que llegan a la Argentina. Dijo que llegan 10.000 al mes, lo dijo porque estuvo recientemente de visita en Buenos Aires. En este momento, en España, los venezolanos son los ciudadanos que más asilo piden. Sí. Esto no había ocurrido nunca en la historia. Pero es que aquí en Argentina me decían que están llegando hasta 10.000 personas por mes. Y lo que está entrando en Colombia y en Brasil. Bueno, este es un tema verdaderamente dramático. Y diera la sensación de que a las autoridades venezolanas todo esto le trae absolutamente sin cuidado, ¿no? Pues oiga, que se vayan los que son contrarios a nosotros y que se busquen la vida por ahí. También mencionó Rajoy a los miles de españoles que aún ahora se han quedado en Venezuela.
Debe haber aproximadamente 200.000 españoles. Es verdad que ya hay muchos que se han vuelto a España. Hay algunas empresas españolas de las importantes para nuestro país que también están instaladas allí. Bueno, yo creo que en este momento muchos, como le decía, están regresando a España, y las empresas, bueno, dentro de cómo están las cosas, están relativamente tranquilas. Se han producido expropiaciones de tierras y algunos atentados contra la propiedad privada de las personas. Pero en fin, nosotros estamos muy atentos y desde luego daremos la batalla ante cualquier tropelía que se pueda cometer contra un nacional nuestro. La verdad, qué diferencia, ¿no? Intelectual, moral, en el fondo, en las formas, qué diferencia, ¿no? Con el promedio del político latinoamericano, una gran diferencia, ¿no? Porque luego Rajoy se niega a contestar los insultos patibularios de Maduro. Conservar las formas y la educación, pues creo que es algo muy razonable y todos debemos aspirar a ello. Yo no sé lo que le hice, yo no le hice nada, con absoluta franqueza, pero este señor pues a lo mejor considera que insultándome a mí eso le da votos en su país, porque es inexplicable. Ahora, yo desde luego no voy a responderle en esos términos. Lo que yo sí voy a decir es que yo, en la medida de mis posibilidades, haré lo que pueda por los ciudadanos venezolanos. Y yo quiero para los venezolanos lo mismo que para los españoles, exactamente lo mismo, ni más ni menos. Quiero democracia, quiero libertad, quiero elecciones libres, quiero derechos humanos y quiero progreso y quiero bienestar y que se cumpla la ley. Muy bien dicho, señor Rajoy. Bueno, Antonio Ledezma, el valeroso líder opositor venezolano, Antonio Ledezma, que tuvo una participación descollante en la cumbre de Lima, creo que viene mañana, ¿no, Erwin? Viene mañana. Las puertas de nuestros estudios están abiertas de par en par para ustedes si quieren venir a acompañarle mañana. Ledezma celebró la decisión tripartita, ¿no?, de la Fiscalía, del Tribunal Supremo y luego de la Asamblea Nacional a favor de destituir a Maduro y de enjuiciarlo por corrupción. ¿Ustedes saben cuánto gasta Julio Borges diario en hoteles, limosinas y gastos viviendo en el exterior? $50.000 por día. ¿De dónde lo saca? ¿Quién lo financia? Eso sí se quedó en el exterior y le quitó los negocios al resto de sus compinches políticos de aquí. No estoy mintiendo, tengo muchos datos. Los estoy procesando porque en estos días le he dicho a Jorge Rodríguez que dé una rueda de prensa para mostrar las pruebas de cómo Julio Borges se agarró todo el financiamiento externo que da el imperialismo y para esta oposición contrarrevolucionaria, se lo está chupando completico. Bueno, fue mi error, ¿no? Porque yo anuncié otro video, pero era el dictador Maduro difamando a Julio Borges, ¿no? Yo la verdad no le llevo las cuentas a Borges, no sé cuánto gasta cada día, o cada semana, o cada mes. Me parece bien improbable que gaste $50.000 diarios, ¿no? Aún si me dijeran que gasta $50.000 mensuales, me parecería que la cifra es un poco inflada, ¿no? No creo. Yo conozco a Borges, es un hombre austero, es un hombre que no está entregado a los placeres mundanos, no es un sibarita, no, es un hombre austero, es un demócrata, es un señor. O sea que estas son calumnias de Maduro, ¿no? Calumnias seguramente maliciadas por el perverso de Jorge Rodríguez que está ahí sentado detrás. Por otro lado, a mí me parece perfectamente legítimo que los líderes venezolanos en el exilio reciban donaciones a favor de la causa de la libertad. Me parece perfectamente legítimo que empresarios de su país los ayuden. Es normal, ¿no? Se tienen que ayudar entre ellos. Y es una causa noble la que los anima. Ahora, que gaste $50.000 al mes, no lo creo. La verdad, no lo creo. Ese es el presupuesto de este programa en 3 años. Ahora sí, Antonio Ledezma. La inmensa satisfacción que siento desde el exilio por el deber cumplido de nuestros diputados. Se ha dado la convergencia de 3 poderes absolutamente legítimos: la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Legítimo de Justicia de nuestro país y el Parlamento Nacional. Es la continuación de las luchas de un pueblo, del bravo pueblo de Venezuela que ha luchado, que ha votado, que ha firmado, que ha protestado, que se ha inmolado en las calles dibujando con su sangre el mapa sentimental de Venezuela. Es este el resultado de los sacrificios de las víctimas que fueron asesinadas en las calles de muchos pueblos de Venezuela.
Bueno, muy bien dicho. Ledesma pidió también a los militares de su país que capturen a Maduro. Ahora tiene la palabra la Fuerza Armada Nacional. Tienen ustedes, militares de Venezuela, la oportunidad de hacerle un desagravio al bravo pueblo de Venezuela. Pónganse del lado de la Constitución, alíñense con el pueblo y dejen de lado al caudillo que debe ser capturado y depuesto para que se ponga punto final a esta triste historia de destrucción de la economía, de hundimiento del pueblo en el abismo de la pobreza, y Venezuela pueda iniciar un proceso de reconstrucción de su unidad, de sus afectos, de su tejido social y de la prosperidad económica. El militar retirado venezolano Mario Iván Carratú también pidió a sus colegas de armas que arresten a Maduro. Para comenzar el debate y la decisión de destituir definitivamente a Maduro Moros, porque no puede seguir siendo presidente de la República por la cantidad de hechos e ilícitos que ha cometido. Y por otra parte, la más importante para ustedes, los militares profesionales, es que no puede continuar siendo el comandante jefe, ni ustedes pueden recibir órdenes de una persona que está siendo destituida por los poderes de la República. Desde el exilio, la fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz también saludó la decisión del Congreso venezolano. Con la autorización que ha dado la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento de Nicolás Maduro por corrupción, se ha abierto una puerta de salida a la grave crisis política y humanitaria que enfrenta Venezuela. Los poderes legítimos nos hemos articulado, apegados a la Constitución, para proceder a la captura y enjuiciamiento del principal responsable de la tragedia que hoy viven los venezolanos. El Ministerio Público a mi cargo, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo y la Asamblea Nacional hemos cumplido con nuestro deber histórico. Es ahora responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional acatar esta decisión y proceder a la captura del hasta hoy presidente constitucional de Venezuela. Bueno, en eso yo discrepo de la fiscal, ¿no? Porque Maduro no era presidente constitucional de Venezuela hace una semana. Maduro es dictador desde que asumió el cargo, ¿no? Porque Chávez fue un dictador desde que asumió el cargo, porque lo que define a una dictadura, lo que la distingue de una democracia, no es si el pueblo vota por ella o no. En la historia hemos tenido dictadores inmensamente populares, adorados por sus pueblos. Lo que distingue a una dictadura es cómo se ejerce el poder. Si el poder se ejerce de una manera abusiva, bueno, entonces la persona que ocupa el poder es un dictador. Esto es lo que ha hecho Maduro, esto es lo que ha hecho Chávez. No importa si votaban o no por él, ¿no? Pero la fiscal no lo ve así. La fiscal dice que Maduro ya no es presidente. Nicolás Maduro ya no es presidente. Desde hoy está en Miraflores de manera ilegal y arbitraria. La comunidad internacional debe desconocer la autoridad de Maduro, quien se erige como un secuestrador del pueblo y de la nación, un dictador. A partir de este momento, el fin de la tiranía está en marcha. Ojalá. El presidente del Congreso venezolano, Omar Barbosa, y con esto termino el segmento y vamos luego a la publicidad, dijo que en el corazón de la catástrofe humanitaria venezolana, lo peor de todo es la corrupción. De ella se deriva todo lo malo. Nunca Venezuela había sido un país tan maula como es en estos momentos. La causa fundamental de que muchos niños mueran diariamente en Venezuela porque no tienen comida, o de que ancianos mueran porque no tienen medicamentos, y de que el país no tenga con qué pagar su deuda, es la corrupción. Por esa razón, no puede la Asamblea Nacional, representante legítima del pueblo de Venezuela, dejar de apoyar cualquier iniciativa que tienda a perseguir la corrupción en este país, sabiendo que es la madre y que es la razón de ser de las violaciones a la Constitución. Lo aplaudo sus palabras, señor Barbosa. Publicidad, y en 2 minutos estamos con el brillante consultor político argentino Carlos Souto. No se lo pierdan, ya volvemos. Bueno, en esta parte final del programa quisiera... Gracias. Quisiera compartir con ustedes, queridos amigos,
un par de trabajos periodísticos excelentes de la televisión argentina sobre los venezolanos que tienen que irse de su país para salvar la vida de sus hijos. ¿Qué te gustaría estudiar a vos? Médico. Médico. Para cuando a mi madre le pase algo, yo la entiendo. ¿Y te gustaría volver a Venezuela? ¿No? A ver a mi familia y traerla para que no pasen fome. ¿Para que no pasen qué? Hambre. Ah. ¿Y usted tiene familia aquí? No, yo soy de Argentina. Y Argentina se ve bonita, ¿verdad? Muy bonito. Se puede también comer desayuno, almuerzo y cena, porque en Venezuela nada hace. En Venezuela nada más que come cena. Y si podemos, no comemos al día. ¡Qué niño divino! Dios lo bendiga. Y sí, Argentina es el paraíso. Argentina es un país maravilloso. Yo siempre sueño, cuando me retire de la televisión me voy a la Argentina. Me gustaría hacer un programa ya a medianoche, en ese canal, en TN. Qué lindo Argentina. No sé por qué, pero ejerce una atracción hipnótica sobre mí. Otro canal argentino, el 13, hizo un reportaje fenomenal sobre los venezolanos que huyen al Brasil. Hemos compilado, Camilo Estrada, el editor y yo, algunos fragmentos. Es un gran trabajo periodístico. De paso. Van de paso. ¿Hacia dónde van? Argentina. ¿Argentina? Sí. Nosotros somos argentinos. Sí. Ah, ¿y por qué vienen por esta frontera? Porque desde Venezuela sale increíblemente costoso. ¿La idea de ustedes es quedarse a vivir en Buenos Aires? Si se da la oportunidad. Trabajar para poder ayudar aquí. ¿Cuántos años tienen? 23. 24. Abogada y contador. Sí. Abogada y contador, 23, 24 años, se tienen que ir, porque no hay comida, no hay futuro, no hay trabajo. Y los que se van muestran como una especie de souvenir turístico la plata venezolana, los bolívares inservibles. Plata venezolana. ¿Cuánto tenés ahí? 400, 500. ¿Me los mostrás? ¿Cuántos reales podés comprar con esto? Como 50 reales. 50 reales. ¿Cuánto tiempo te lleva a juntar esto en Venezuela? No, como 3 meses, 2 meses. ¿Cuánto te costó el pasaje para Boavista? 30 reales. ¿Qué vas a hacer ahora? Trabajar por aquí para mantener mi familia, porque en Venezuela se no va para nada. Hoy en día los venezolanos están renunciando a las empresas para inmigrar a otro país, para mejorar la calidad de vida de su familia y la de ellos. ¿Saben dónde van a ir en Boavista? ¿Dónde van a parar? No. Una madre jovencita llora por sus hijos. Yo como madre, yo quiero darle lo mejor a mis hijos, ¿entiendes? Y yo he pasado por eso, mis hijos a veces no han tenido que comer. Y para pasar trabajo allá con ellos, venimos de día para acá, para aquí. Y no hemos comido. Y nosotras aquí pasamos trabajo. Estamos pasando, los hombres nos ven como prostitutas, nos quieren tratar como les da la gana. Los mismos brasileros no nos dan agua, nos humillan, ¿ves? Y yo prefiero estar aquí, que yo sé que aquí por lo menos puedo mandarle algo y mi mamá puede resolver como ella. ¿Con qué soñás hoy, ahora? Pobre, pobre. Sin embargo, una pareja venezolana también en Brasil da un testimonio distinto y están contentos y dicen que les regalan tanto comida como medicamentos. ¿Qué es lo más difícil de vivir acá? Gracias a Dios ya no es difícil. Estamos aquí en Brasil, aquí alimentación, sobre remedios. Y gracias a Dios, que allá en Venezuela ni regalan un jabón. Y aquí gracias a Dios que ahorita tenemos jabón, cepillo, no regalan, no gastamos dinero. Este pescado. Y esta es la cebolla. Que uno consigue eso en Chupita. ¿No? No. ¿Y acá qué te dan? ¿La leche para los chicos? Sí, para los niños. Si tuvieras que comprar esto en Venezuela... Casi como $1 millón. Más. Pero es que $1 millón de bolívares son $5. Es decir, en bolívares todos son millonarios, ¿no? Todos. Uno dice, yo tengo $1 millón de bolívares, son $4 o $5, no sirven para nada.
Las chicas venezolanas jovencitas que se van a Boavista, Brasil, o a otras poblaciones de Brasil, muchas de ellas, desdichadamente, y lo mismo ocurre con las cubanas en el malecón, se tienen que prostituir, ¿no? Qué dolor, ¿no? Qué dolor ver esto. En el barrio Caimbé, las mujeres que hace no mucho llegaron de Venezuela encuentran en la prostitución una salida rápida para ganar dinero, plata que les sirve para subsistir en Brasil y salvar a los suyos en Venezuela. ¿Cuánto hace que estás acá en Brasil? Hace un mes. ¿Pensaste que alguna vez ibas a estar en una situación como esta? Muy duro, arriesga uno la vida y todo, muy duro. ¿Tuviste alguna situación de violencia o te pasó algo feo? Sí. Una vez me secuestraron por todo un día, no me dejaban salir de la casa y a falta de dinero obliga a uno a hacerlo. Y luego la dictadura venezolana dice que gobierna a favor de los pobres. Háganme el favor, los pobres son estas chicas, los pobres son los venezolanos. Los venezolanos que se van no son políticos, no es una decisión ideológica, no son chavistas o antichavistas, son seres humanos. Quieren comer 3 veces al día, quieren prosperar, quieren tener un trabajo decente, quieren un futuro mejor para sus hijos, por eso se van, por eso se van. Entonces el gobierno venezolano, que dice que ayuda a los pobres, en realidad lo que hace es crear más y más pobres. Esto es lo que ocurre, es tremendo. Una madre venezolana también en el exilio, que duerme en una carpa con sus 2 hijos, solloza por las terribles dificultades que tiene que vivir. No tenía a veces ni para los 3 platos de comida, solo para 2 o para 1. Y solo un plato tenía que compartirlo con mis hijos. Entonces, vuelvo y repito, yo amo mi país, pero me salí porque no quería que mis hijos murieran de hambre. ¿Qué pensás que vas a encontrar acá en Brasil? Una ayuda de trabajo. En parte estoy agradecida porque nos han ayudado muchas familias brasileñas, han venido acá a la plaza, no estamos en una buena situación durmiendo, ¿no? Pero sí nos ayudan en la parte de la comida. Pero en la parte de trabajo hay demasiados venezolanos aquí en Boavista, incluso se le hace difícil hasta con los brasileños buscar trabajo. ¿Qué más extrañas de tu país? Mi familia, mi mamá y mi hermanito. Pero yo tengo esperanza que algún día va a acabar, es casi dictadura, no es dictadura. Y Dios va a poner su mano en nuestro país para que se acabe todo y todos los venezolanos podamos volver a nuestro país. Seguro que sí, seguro que sí. Ese día vendrá y será pronto. Publicidad y regresamos. Bueno, ayer comenzamos el programa contándoles que acababa de morir con 92 años en su casa en Houston de una larga neumonía, Barbara Bush. El mundo la recuerda conmovido, fue una gran primera dama. Fallece a los 92 años Barbara Bush. La madre y esposa de presidentes estadounidenses no ha podido superar las complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar crónica y sus consecuencias en el corazón. El pasado domingo la familia indicaba en un comunicado que había optado por dejar el tratamiento médico y mantener únicamente los cuidados paliativos. Barbara fue una de las primeras damas más queridas de su país y consiguió índices de popularidad más altos que los de su marido George Walker, con el que ha estado casada 73 años, cuando este fue presidente entre 1989 y 1993. De él se distanció en temas como el aborto, del que era defensora, o el control de armas, que ella era partidaria de aumentar. Además de su familia, en su vida hubo 2 grandes prioridades: la alfabetización, debido a los problemas de dislexia de uno de sus 6 hijos, y la lucha contra el cáncer. Porque es que fue una gran primera dama. No todas las primeras damas son damas, ¿eh? No, ni primeras. Algunas ni son damas y son segundonas, ¿no? Y en cambio ella era una gran señora, con tremenda personalidad. Hace 2 años apoyó la campaña de su hijo Jeb. No les fue bien, pero tenía 90 años y daba entrevistas a la televisión. Aguerrida, admirable señora Barbara Bush. Que en paz descanse. Regresamos después de la pausa. Bueno, ha sido una noche especial porque han venido unas amigas muy queridas desde Montreal. Magalis Vargas, Dolis Vargas, que es su hija, Altagracia Vargas, que es su hermana, y Sara Casares. Muchísimas gracias por venir. Magalis Vargas es mi querida amiga en Montreal. Ella produce un montón de programas de televisión. Tiene un éxito tremendo. Y siempre nos vemos allá en Montreal. Gracias, chicas, por visitarnos con tanto cariño. Montreal es una ciudad mágica. Fíjense, queremos tanto mi mujer y yo a Montreal que mis 3 últimos cumpleaños
mediados de febrero, han ocurrido en Montreal, los 3. Bueno, este último en Mont-Tremblant, a hora y media al norte de Montreal, pero casi lo mismo, ¿no? Es una ciudad maravillosa porque uno siente la modernidad de América y también la cultura de Europa, ¿no? Maravilloso, maravilloso Montreal. Gracias por venir, buen viaje de regreso, nos vemos allá. Comeremos esos bizcochitos, las madeleines,